Ahora vamos a ver en Archicad 11 algunas de las novedades que incluyó Archicad 9. Teníamos la posibilidad en Archicad 9, como novedad, de buscar elementos de la biblioteca a partir de su nombre solamente. La biblioteca de Archicad es extensa, más de 1000 objetos de biblioteca, y en algunas ocasiones no sabíamos, y esta es la que aparece en Archicad por defecto, pero muchas veces no sabíamos porque incorporábamos de internet o de otros usuarios o hechos por nosotros mismos, no sabíamos cómo se llamaba. Si nosotros buscamos a partir de su nombre, por ejemplo armario, y le decimos que busque, veremos todos los elementos que se llaman armario, con lo cual podríamos decidir a partir de ahí cuál es el que nosotros necesitamos. Armario mural con 2 puertas. Sabemos que los objetos de Archicad son todos paramétricos, con lo cual muchos de estos podrían provocar otros tantos. Otra de las novedades que aportó Archicad 9 fue la posibilidad de seleccionar los elementos a partir de su área. Es decir, nos ponemos encima de un elemento y veíamos que podíamos seleccionar simplemente eso, poniéndonos no en un perímetro o en un punto del vértice, sino simplemente poniéndonos encima. Ahí podíamos seleccionar nuestra zona o nuestro forjado o los elementos que hubiese. Aquí, por ejemplo, hay varios elementos. Vamos a acercarnos. Si nos ponemos encima, vemos cómo podemos seleccionar el muro o el forjado, de nuevo el muro, la malla o esta otra malla. El informador, siendo una de las novedades que incorporó Archicad 10, ya lo recogemos aquí en Archicad 11, pero si bien antes no había un informador, teníamos en Archicad 9 la posibilidad de hacer esta selección, con lo cual vemos cómo podemos seleccionar uno u otro dependiendo de solamente de su colocación del puntero. No teníamos que venir a este punto, simplemente aquí ya podíamos estar seleccionando. Transferencia de propiedades fue otra de las opciones que nos aportó Archicad 9. Vamos a hacerlo a partir de, por ejemplo, las puertas. Si tenemos distintos tipos de puertas, que cada una con su medida, vemos como esta puerta tiene una sola hoja, estas otras puertas tienen 2 hojas. Ahí lo vemos. Esa puerta, no quería seleccionar ese elemento, vamos a acercarnos un poco. Digo que esa puerta tiene 2 hojas. Bien, queremos que todas las puertas incorporen algo, por ejemplo. Pues sin cambiar o sin perder sus atributos. Lo que hacemos ahora va a ser seleccionar todas las puertas de todo el proyecto, y este proyecto es de 2 plantas, pero podría ser un proyecto enorme, de 5, 6, 10, 15, 20 plantas, o de las viviendas que tuviésemos, y de pronto alguien decide que las puertas, vamos a entrar en definición, ya sea la propiedad, ya sea el cliente, ya sea el propio arquitecto, decide que tiene alguna particularidad, o que son de otro tipo. Sí, desde aquí mismo podemos hacerlo. Por ejemplo, que las puertas no son ni dobles ni de hoja fija, de una hoja fija, sino que van a tener una puerta asimétrica. Pues antes de hacer clic sobre la puerta, si lo que hacemos es darle atributos, todas las puertas mantendrán su geometría y sus propios atributos, pero cambiará este tipo de puerta. También podríamos aplicarlo a una ventana que de pronto son todas correderas, pues pasan a ser abatibles, o que todas son abatibles pero tienen un fijo en la parte superior o en la parte inferior. Simplemente con un clic cambiaríamos todas, y todas mantendrían sus dimensiones, las que son de 1 metro, las que son de 1,20 m, de 1,20 m, las que son de 2 metros, de 2 metros, con lo cual conseguiremos de una forma muy rápida algo que nos llevaría mucho tiempo discriminar y buscar para colocar efectivamente esa puerta. Vemos como ahora todas las puertas son con una hoja asimétrica, sin perder sus atributos principales. Bien, pues continuemos viendo las novedades de Archicad 9. Archicad 9 también nos permitió que los elementos trama, forjados, mallas, las herramientas horizontales, digamos, o de proyección en planta, tuviesen la posibilidad de incorporar tramas. A partir
de esta versión, ya digo, podíamos ponerle tramas en la propia planta. De esta forma conseguimos, pues, por ejemplo, si esto es, vamos a decirle que es una tela de agua, vamos a decir que mantenga con la plumilla, por ejemplo, ese aspecto. Y esto lo recibe directamente en la planta, sin necesidad de poner tramas posteriores. Lo podemos hacer con zonas, lo podríamos hacer con... Y ahora estamos haciendo una trama sólida, pero podemos hacer una trama de igual manera vectorial, un rayado, con cualquier pavimento que queramos grafiar. Decía que esto lo podemos hacer con las zonas, con los forjados, con las mallas, con las cubiertas, incluso recogiendo de las cubiertas la propia inclinación de las cubiertas, para que se grafíen correctamente. Cuando trabajamos antes y ahora con Archicad y llamamos a una sección, esta se generaba de forma automática, por supuesto, y cada vez que hacíamos algún cambio, esta se reconstruía. Pero en algunos momentos solo queríamos entrar a decirle o a recoger información, con lo cual si el proyecto tenía incluso sombras, pues era un tiempo de espera que no necesitábamos. Por poco que fuese, no es necesario. Con lo cual ahora, a partir de Archicad 9, la reconstrucción de los elementos puede ser manual. Es decir, le decimos que sea manual la reconstrucción, como estamos viendo en el diálogo, y una vez que le digamos OK, cuando llamemos a la sección, esta no se actualizará, sino que esperará a que nosotros se lo digamos. Estamos viendo la sección, pues ahora le diríamos cuando nosotros queremos que reconstruya desde el modelo, y ahora sería cuando comienza su actualización. Podríamos haber trabajado con ella, si bien no actualizada, pero pensad que pues hay solamente el cambio de una puerta, o solamente el cambio de algunas carpinterías, o solamente el cambio de algo que no es interesante ahora. Nos interesa, pues a lo mejor nos interesa simplemente medir cuál es la medida de esta puerta, o cómo va a quedar insertado la piedra, en cualquier detalle que no es interesante de cara a la actualización de este alzado o sección. Otra de las opciones que también incorporó Archicad 9 es el uso inteligente de la tecla escape. Estoy seleccionando este muro y vamos a decirle que queremos arrastrar este muro desde aquí hasta algún lugar que todavía no he decidido, porque me he confundido. Lo que quiero ahora es romper esta orden. Bueno, pues la tecla escape de forma secuencial va a provocar los siguientes cambios. Lo primero es, una vez rompe efectivamente la orden. La siguiente presión a la tecla escape lo que va a hacer es deseleccionar el elemento. Y en la barra de herramienta también lo podemos ver. Y la siguiente presión lo que va a hacer es irse a la herramienta flecha de selección. Con lo cual lo que está haciendo es secuencialmente rompiendo la orden, quitando la selección y marchándose de la herramienta en la cual nos encontremos. Con lo cual también nos hará ganar mucho tiempo. No olvidemos que pequeñas rutinas que se realizan todos los días, muchísimas veces durante muchas horas de trabajo, provocan que esto acelere el proceso de trabajo. Los pilares también se mejoraron en Archicad 9. Vamos a irnos a la herramienta pilar. Bueno, podríamos entrar en la definición para ver cuáles son sus atributos, pero lo más claro es que nos incorporó la posibilidad de el símbolo en planta tuviese incluso no solamente un rectángulo o círculo, dependiendo de su geometría, sino que incorporase ejes y que decidiésemos cómo iban a ser estos. Es decir, podíamos colocar nuestro pilar perfectamente grafiado, que hasta ahora no teníamos, por supuesto incorporándose a los muros, incluso con chapados, para que en el caso de que estos hubiese que chaparlos, pues apareciesen como tales. También se incorporó la posibilidad de que las preferencias de acotación, de medidas sobre todo, no solamente lineales, por eso quiero hacer hincapié en lo de medidas, superficies, listados, arcos o cotas de arcos, cotas radiales, cotas circulares y cotas lineales, por supuesto, y de nivel en planta y de nivel en sección, tuviesen un atributo propio. Es decir,
Nosotros estamos viendo las cotas en metros, pero simplemente por cambiar a otra vista podíamos ver esas cotas en milímetros o en centímetros o en cualquier otra medida, simplemente cambiando las preferencias a cotación o unidades de trabajo, por supuesto, unidades de cálculo, pero vemos cómo estos elementos que estamos viendo ahora mismo, es decir, cotas lineales, cotas angulares, cotas radiales, cotas de nivel, superficies o áreas, esto se guarda para cada una de las vistas, con lo cual también conseguimos ir muy deprisa a la hora de guardar nuestras vistas sin necesidad de estar diciendo con qué medida queremos que se acoten. Pensad en una planta de arquitectura pues eso, de una planta de un edificio, y de pronto que queremos hacer un detalle de un armario o de un alzado interior, que la persona que va a trabajar es un carpintero o una persona experta en metal, por ejemplo, que necesita milímetros. Pues sin necesidad de hacer ningún cambio, simplemente la vista lo recogerá. Por supuesto, muchas más novedades que incorporaba la versión 9, pero estas son algunas de las más importantes.